Amados, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta enseñanza de la palabra aquí en la Iglesia Casa de Fe. Les saluda el pastor Juan Muñoz para servirles, ¿verdad? Y tengo una palabra que Dios ha puesto para que podamos compartir con ustedes y cada uno de nosotros seamos edificados. Después de ver esta predicación, tú puedes compartirla con alguien más. ¿Quieres que alguien más reciba edificación? Compártela, eso sería muy bueno. Y aparte queremos saber cómo te encuentras tú. Haznos comentarios, inscríbete en este canal, en este video, o mándanos algún mensaje por nuestra página de Facebook. Bueno, sabemos que son tiempos en los cuales nuestra fe está siendo expresada, ¿verdad? De muchas maneras, en el sentido de que tenemos que creer y confiar en Dios, en su palabra, y no desmayar, y tenemos que seguir adelante. Asimismo, tenemos que fortalecer la vida de los que nos rodean, familiares, amigos, y pues el Señor nos ha dicho en la palabra que el justo por la fe vivirá. Así que la fe nos va a llevar a enfrentar la realidad, no a ignorarla, a enfrentar la realidad, pero no para destruir lo que nosotros queremos destruir, sino para perseverar confiando en la soberanía de Dios, para que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida, aún a pesar de este tiempo que estamos pasando, atravesando, y que Dios ha permitido que nosotros estemos viviendo en este tiempo. Bueno, quiero ir a la palabra en Lucas capítulo 5, versículo 17. Hay una lectura que voy a dar y vamos a aprender algo acerca de este hombre paralítico. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esta lectura nos habla de cómo Jesús sanó a un hombre paralítico, pero hay varios aspectos que podemos sacar de esta lectura, pero quiero enfocarme solamente en algo: la condición del hombre, ¿verdad? La condición de este hombre. Pero si nos vamos en el versículo 17, encontramos que Jesús estaba enseñando, y dice que en esa casa donde Jesús estaba enseñando, estaban sentados los fariseos, los estudiosos de la ley, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas. Imagina, era como un congreso, era como que se habían todos reunido para escuchar a Jesús, para ver qué buenas noticias podían tomar, o también para ver en qué lo podían refutar. Y todos estaban ahí sentados, hombres doctos en la palabra, hombres entendidos en cuanto a los rituales judíos, ¿verdad? Pero algo que ellos ignoraban es que el poder del Señor estaba en él para sanar, ¿verdad? Así que no podemos desligar el evangelio de Jesús a decir solamente es una doctrina, una enseñanza, si no hay una demostración del poder de esa enseñanza, de esa doctrina. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Jesús dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo.
La palabra nos dice que Jesús no inició su ministerio, sino hasta que fue bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu, fue lleno del Espíritu Santo y entró lleno del Espíritu Santo al desierto, fue tentado 40 días, estuvo en ayuno 40 días sin comer, sin tomar nada, y después vino Satanás y lo tentó. Y cuando Jesús venció la tentación, entonces salió con el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso, iglesia, que podamos nosotros en este tiempo experimentar la llenura del Espíritu Santo, pero con poder. Un poder que nos transforma, nos aviva, pero también un poder que manifiesta que nuestra fe no está hueca, no está vacía. Nuestra fe tiene el testimonio del poder de Dios para la solución a los problemas y la necesidad que hay en el corazón del hombre. El perdón de pecados, la sanidad, la restauración, la prosperidad, la regeneración del hombre mismo para servir a Dios, para volver al propósito de Dios. Así que en el versículo 17 estaban todos sentados, muy estudiosos de la palabra, pero ignorando el poder que había en Jesús, porque ellos estaban enfocados en ver cómo Él hablaba, cómo Él se conducía con sus palabras. Pero sin embargo, hubo unos hombres que traían en un lecho a un hombre, a su amigo, en una camilla, para que este amigo estuviera delante de Jesús y Jesús lo sanara. Estos hombres no venían a escuchar la palabra, ellos venían a recibir un milagro para la vida de este hombre. Así que encontramos los aspectos del evangelio aquí, el aspecto de la predicación y la enseñanza de Jesús, pero también la ministración de Jesús en sanidad para este hombre paralítico, ¿verdad? Y este hombre paralítico, pues gracias a Dios tenía amigos que tenían fe. Imagine qué habría sido de este paralítico si no hubiera tenido esos amigos. Amigos que insistieron, amigos que tocaron, amigos que querían pasar, pero la casa estaba tan llena, ¿verdad? Y no los dejaban pasar. Esto nos habla en cierta manera del egoísmo del hombre, ¿verdad? Que no quiere ver el bienestar en la vida de su prójimo. Pero sin embargo estos amigos no se dieron por vencidos. Subieron al techo de la casa, abrieron el techo y bajaron la camilla para que su amigo estuviera delante de Jesús. Así que cuando Jesús ve al hombre, versículo 20, Jesús le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Vean nada más lo que dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Jesús no le dijo: sé sano, levántate. No, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y quizás los amigos escucharon y dijeron: queremos algo más. Quizás el paralítico dijo: qué bueno que ha perdonado mis pecados. Pero lo que los amigos ignoraban, lo que este paralítico ignoraba y lo que los fariseos criticaron, nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y que cuando Él anduvo en la tierra, Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Jesús sabía que se tenía que recuperar la integridad del propósito de Dios en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Así que cuando yo leo esta palabra, me encuentro con una gran verdad, y la verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Y en este tiempo Jesús es el Hijo de Dios y Él puede salvar a cualquiera que clame a Él, cualquiera que le busque a Él. Tu problema para Jesús es solamente la oportunidad para que tú te acerques a Él. Tu necesidad de amor, tu necesidad de aceptación, tu necesidad de perdón, es solamente el recurso que Dios está usando para guiarte al arrepentimiento y que tú puedas decir: yo necesito que mis pecados sean perdonados. Y el único que perdona pecados es Dios, el Hijo de Dios. Jesús está perdonando pecados. Pero vamos a ver qué significa esto. ¿Por qué Jesús, cuando ve al paralítico, no le dice: levántate y sé sano? ¿Por qué le dice: tus pecados te son perdonados? ¿Verdad? Encontramos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 17, después que el hombre pecó, Dios lo sacó del huerto del Edén y Dios puso al hombre, ¿verdad?, en una situación donde le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios le está diciendo: lo que yo te dije
se está cumpliendo. El día que tú desobedezcas y comas del fruto que yo te digo que no hay que comer, ese día ciertamente morirás. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, no en la manera de Adán, pero todos por la línea de Adán, el primer hombre, pecamos y nosotros fuimos destituidos de la presencia de Dios. La gloria de Dios se apartó de nosotros y como humanos, como personas, empezamos a caminar en este mundo una peregrinación hacia la muerte. Nuestra vida se va a extinguir de este mundo, ¿verdad? Existencial, pero el propósito de Dios es eterno. Por eso el ser humano sin Cristo tiene una muerte segura, pero el hombre que ha aceptado a Cristo, que ha recibido el nuevo nacimiento, que ha recibido la salvación por medio de Cristo, no morirá, sino que vivirá, porque la vida eterna nos es dada por el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y esa vida es una vida eterna. Así que vemos que el problema de este hombre, cuando es bajado delante de Jesús, Jesús no ve el problema solamente de la enfermedad física, sino que ve el problema de la maldición que hay en el hombre, y por causa de la maldición, este hombre está postrado en una camilla. Esa maldición vino porque este hombre era un pecador. Por eso Jesús, cuando lo ve, le dice: tus pecados te son perdonados. Qué cosa tan tremenda, que podemos ver que este hombre, necesitado de una sanidad, lo primero que hacen es confrontarlo con su vida personal, con su vida secreta. Pero Jesús sabe todo, porque más adelante en la lectura de Lucas vemos que Jesús sabía lo que estaban pensando los fariseos, los doctores de la ley, la gente que estaba ahí, cuando dijeron: ¿quién es este para que diga tus pecados son perdonados? Porque ellos decían: Dios es el único que puede perdonar pecados. Así que Jesús sabía la condición del hombre por lo que veía, pero Jesús no veía solamente lo físico, Él veía lo espiritual, Él veía cuál fue la situación por la cual la enfermedad vino sobre Él. Así que en Deuteronomio 28 encontramos algo que Dios le dijo a Moisés para que le diera al pueblo de Israel en cuanto a la ley. Y cuando vemos Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Versículo 1. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza a enumerar bendiciones que vienen por causa de obedecer, de oír y obedecer la palabra de Dios. Pero cuando llegamos al versículo 15, dice: pero te acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a mencionar maldiciones, y creo que es conveniente que yo te mencione que las maldiciones que menciona la palabra después del versículo 15 son el doble o un poco más del doble de las bendiciones que va a recibir. Como que Dios quiere insistir que las maldiciones verdaderamente van a venir a nuestra vida si no obedecemos su palabra. Ahora, si el hombre fue separado de Dios y el primer Adán pecó contra Dios desobedeciéndole, y todos hemos pecado y hemos sido separados de la gloria de Dios, ahora imagine esto: ¿de qué manera podemos obedecer la palabra de Dios si estamos acostumbrados a vivir sin la presencia de Dios? Por eso Jesús vino al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El propósito de Dios en nosotros. Que nosotros tuviéramos una relación con Dios para obedecerle, para amarle, para servirle. No de una manera religiosa, no de una manera buena. Qué buen cristiano, qué buena persona que va a la iglesia todos los domingos, qué buena persona que tiene su Biblia, qué bonito cristiano, cómo canta las alabanzas. No, sino para que tengamos una relación de obediencia a Dios, de consagración a Dios, y dice que tendremos beneficio, vendrán bendiciones.
Y hay gente que quiere ser bendecida por Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Ese es un gran problema. Así que cuando estos amigos trajeron a su amigo paralítico en el lecho y lo bajaron, fue un gran acto de fe que ellos lo bajaran por la azotea, por el techo, ¿verdad? Lo bajaron, y cuando Jesús vio al hombre le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús trató en el área más íntima del corazón de este hombre, removiéndole la conciencia y decirle que sus pecados, que lo habían tenido en ese tormento y en esa situación, le habían sido perdonados. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque en el versículo 22 vemos que una de las maldiciones es la tisis. Y dice, vamos a leer desde el versículo 21, Deuteronomio 28, 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esto es Dios hablando al pueblo de Israel. Este hombre que trajeron era un hombre de Israel, era un hombre judío, el paralítico. Y el versículo 22 dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, hasta que te desintegres, hasta que mueras, hasta que quedes completamente inútil. Así que encontramos una gran verdad en esta lectura. Lo que el hombre tenía es que él había pecado y había abierto puerta para que la maldición entrara en su cuerpo. Y su cuerpo estaba sufriendo, estaba batallando por causa de su pecado. La tisis que habla aquí, ¿verdad? En el hebreo es shakhaf, ¿verdad? De una raíz que no tiene un significado muy certero, pero significa pelar, enflaquecer o quedar como grulla, ¿verdad? O estar tan delgado como los huesos de una gaviota. Así que la tisis es un enflaquecimiento, una debilidad, una extenuación. Y la tisis era una parálisis que este hombre tenía, y esta parálisis había venido por causa de su pecado. No solamente el pecado que ya venía de Adán, sino por haber desobedecido la palabra de Dios, la ley de Dios. Cuando Dios nos da una ley, esta ley es para obedecerse, no para cuestionarse. Cuando Dios nos da esta ley, es un mandamiento para nuestro beneficio, no para nuestro perjuicio. Pero como nosotros pensamos que la vida normal y natural es lo que percibimos por los sentidos, no damos lugar a creerle a Dios para abandonar el pecado, para abandonar la maldad o los placeres de nuestra alma. Y pensamos que los placeres de nuestra alma son más importantes que la obediencia a la palabra. Pero aquí vemos un ejemplo de un hombre que fue atacado por una enfermedad por causa de no obedecer la palabra. Vemos que una de las situaciones que este hombre está viviendo es porque no había obedecido la ley, la palabra de Jehová. Cuando vamos a la Escritura encontramos que la maldición de la ley es tripartita. Aquí mismo en Deuteronomio 28 lo podemos ver. La maldición trae pobreza, la maldición trae enfermedad y la maldición trae muerte espiritual, ¿verdad? Son tres cosas que suceden en la vida de la persona que está bajo maldición. Así que imagine, desde el primer Adán toda la humanidad es contada bajo una naturaleza de pecado. Y conforme vamos creciendo desarrollamos una vida de pecado que nos va consumiendo, ¿verdad? En situaciones que están abriendo puertas para que la maldición entre. Y la pobreza no es la falta de bienes solamente, la pobreza es la falta de contentamiento con los bienes que tenemos. De ahí tomamos que hay gente que es muy rica, pero es pobre en espíritu, es pobre en alma, porque codicia y quiere tener más. Tenemos gente que es pobre y en vez de ser humildes son orgullosos porque no tienen y quisieran tener lo que el rico tiene. Tenemos gente o vemos gente o conocemos gente que su vida espiritual está muerta, no creen en nada, son escépticos, o si creen en algo, creen en una religión. Aún siendo cristianos, solamente dicen: yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia, yo pago mis diezmos, yo estoy leyendo la palabra, pero no obedecen la palabra de Dios, no obedecen lo que Dios ha hablado a sus vidas y no hay una transformación, ¿verdad? Espiritualmente están secos, y hay otros que están enfermos, están débiles espiritualmente. Mismo apóstol Pablo dice que la ordenanza de la cena del Señor tiene que ser en integridad del corazón y tiene que ser bajo escrutinio de cada uno, examinarse a uno a sí mismo, de no tener ofensa con su hermano, de no dividir el cuerpo, de no estar en pecado, para que no muera por causa de tomar la cena del Señor indignamente.
Así que la enfermedad tiene un sentido espiritual, ¿verdad? Desde que el hombre pecó, el cuerpo se ha ido degenerando, se ha ido haciendo más vulnerable y también hay ataques espirituales de demonios que causan enfermedad. Por eso dice Hechos 10:38, cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vemos que Jesús tuvo que echar fuera la fiebre que estaba atormentando la vida de la suegra de Pedro. Vemos que Jesús tuvo que echar fuera un demonio de epilepsia de la vida de un muchacho. Así que la enfermedad tiene un sentido espiritual. Nosotros debemos entonces ver que la maldición tiene tres aspectos: enfermedad, pobreza y muerte espiritual. San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús habló acerca de el ladrón, y él dijo que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Así que este ladrón es Satanás, y Satanás viene para robar, para matar y para destruir. Y Jesús dice en la siguiente parte de este versículo: yo he venido para que tengan vida, para que la vivan y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo: yo vine para conectarlos al sozo, la vida de Dios, la vida que proviene de Dios. Jesús no vino a poner una religión, Él vino a establecer el reino de Dios con su sacrificio, su obra en la cruz, para terminar con toda obra de pecado, toda obra de maldición, toda obra de condenación que había para la humanidad. Y a partir de la cruz en adelante, todo aquel que acepta a Jesús, que recibe la fe para creer en el Señor Jesús para salvación, se convierte en una nueva criatura. Alguien que ya no tiene nada que ver con el pecado, mas ahora es libre del pecado, ya no tiene nada que ver con la maldición, ahora es libre de la maldición, pero cada día esa obra completa en la cruz tiene que estar siendo obtenida por nuestra fe, por nuestra obediencia, por nuestra confesión en Cristo. Amén. Así que, hermanos, amigos, quiero decirles que el diablo solamente sabe robar, sabe matar y sabe destruir. Te roba tu matrimonio, mata tus sueños y destruye tu vida, tu integridad. El diablo nunca va a tener un buen pensamiento para ti. El mundo está bajo el maligno. El maligno tiene un sistema de trabajar en el mundo para que el corazón del hombre se aparte de Dios y no obedezca la palabra de Dios. Y cuando el hombre no obedece la palabra de Dios es cuando él entra. Y cuando él entra, este enemigo llamado Satanás pone enfermedad, pone pobreza y pone muerte espiritual. No es el asistir a la iglesia lo que nos va a cambiar, es el creer la palabra, es el recibir el testimonio de Cristo en nosotros y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros ese crecimiento de Cristo, lo que nos va a salvar. Así que encontramos que el ladrón se aproxima para robar, matar y destruir, y estas son evidencias de las maldiciones que se mencionan en Deuteronomio 28. No es que Dios maldice a la gente, es que la gente cae en maldición por no obedecer a Dios. No es que Dios manda la enfermedad, es que la gente está expuesta a la enfermedad porque estamos sin la presencia de Dios. Pero cuando alguien está en Cristo es nueva criatura, y estando en Cristo hay una vida nueva, una vida diferente. Hay protección, hay salvación, hay sanidad, hay prosperidad, hay vida abundante. Y esta vida abundante no es solamente decir camino en fe, sino que es una vida abundante que podemos mostrar cada día por la fe que tenemos, ¿verdad? Es una vida abundante donde ya no tenemos nosotros aflicción, no tenemos nosotros una situación imposible, sino que nuestra confianza la depositamos en Dios y sabemos que Dios es nuestro Padre y Él va a obrar conforme a su voluntad en cada situación. Si Dios permitió que viniera la prueba, Él nos va a dar la salida. Si Dios permitió que nosotros sufriéramos alguna enfermedad, es porque Él va a dar la sanidad también. Dice la palabra en Job que Dios es el que causa la herida, pero también es el que da la sanidad. Dios es el que permitió que Satanás tocara todos los bienes de Job, tocara la familia de Job y se quedara él sin nada. Pero Job retuvo su integridad. Su vida de fe fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que Job no faltó en integridad delante de Dios. Satanás incitó a Dios para decirle: tócale su carne, déjalo que él sienta lo que es el sufrimiento en su carne, en su piel, y verás si no reniega de ti. Y Dios le dio autorización a Satanás.
Satanás no puede tocar la vida de un hijo de Dios si no le es permitido por el Padre. El Padre está cuidando la vida de sus hijos. Somos ovejas de su prado, ovejas de su mano. Él tiene cuidado de nosotros. Eso veíamos hace una semana, ¿verdad? Así que Dios sabe que nuestra naturaleza como humanos es débil. Por eso Él nos da poder, por eso Él nos da fuerza, por eso Él nos da sabiduría, para que en medio de la prueba seamos pacientes, perseverantes, y una vez pasando la prueba, nuestra fe sea perfeccionada a otro nivel. Encontramos entonces que el diablo viene a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos una vida que Satanás no puede tocar. Y esta vida tenemos que vivirla en abundancia. Vivir esta vida en abundancia significa trabajar con la gracia de Dios. Dios te ha dado una gracia, trabaja con esa gracia de salvación, esa gracia de fe, esa gracia de justicia, esa gracia de verdad. No dejes que nadie te quite lo que ya Dios te ha dado. La salvación es un continuo crecer. La palabra dice en Tito que Dios nos ha lavado por medio de la renovación y la regeneración. La regeneración es el nacer de nuevo y la renovación es la constancia de esa regeneración trabajando en nosotros. ¿Y qué crees? Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Es el Espíritu Santo dándonos la capacidad para creer en Dios y rendirnos a Dios, para recibir de Dios y vivir para Dios. Puede parecer un trabalenguas, pero es así como yo lo entiendo, que el Espíritu Santo en nosotros nos da poder para poder arrepentirnos y rendirnos a Dios. Y cuando Dios nos imparte gracia, esa gracia Dios nos la da para que nosotros podamos decir que vamos a vivir conforme a Cristo. Así que el diagnóstico para el pueblo de Dios siempre va a ser: ¿por qué causa vino esta enfermedad? ¿Por qué causa está pasando esto? En San Juan capítulo 9, versículo 1, vemos a Jesús pasando junto con sus discípulos, donde ven a un hombre ciego de nacimiento. Vea esto, ciego de nacimiento. Y el versículo 2, los discípulos le preguntan: ¿quién pecó? Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense bien, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que haya nacido ciego. Nació ciego, ¿cómo iba a pecar desde el vientre? Sus padres pudieron haber pecado y haber abierto una puerta, y por eso decían: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Así que la palabra parece un poco capciosa, pero Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, ¿verdad? No pecó él ni pecó sus padres, pero la condición de la humanidad es que la humanidad está bajo maldición. Y todo ser humano nace condicionado a esa maldición, porque la naturaleza de pecado en el hombre ha abierto una puerta grande donde Satanás toca la vida de las personas, destruye la vida de las personas. Él viene a robar, a matar y a destruir. Y este hombre había sido ciego de nacimiento, ya era un adulto, ¿verdad? Y no podía ver, no conocía lo que era la luz del sol, no conocía lo que era el ver el rostro de sus padres, el ver el rostro de sus amigos, la gente que le rodeaba. Sin embargo, cuando los discípulos le hacen esta pregunta, Jesús dice: no es que pecó este ni sus padres, pero las obras de Dios se van a manifestar en él. Escuche, las obras de Dios se van a manifestar en él. No es que Dios permitió que naciera ciego, es que por causa del pecado este hombre había nacido ciego, pero ahora Jesús dice: es necesario que se manifiesten en él las obras de Dios. Y en el versículo 4 Jesús dice: por eso me es necesario a mí hacer las obras del que me envió. Aquí vemos que Jesús está dándonos la respuesta expresa de lo que él dijo. El diablo viene a robar, a matar y a destruir, pero yo vine a darles vida. ¿Y vida qué? En abundancia, para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús dice: no es que pecó él, no pecaron sus padres, pero las obras de Dios harán en él un cambio tal, porque a mí me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Dios eterno, el Padre de gloria. Así que el deseo de Dios es que el hombre recupere el propósito de eternidad, el propósito de integridad, pero ese propósito no se recupera con una buena filosofía, con un buen estudio teológico, se recupera con la revelación de la verdad de Dios en el corazón y la obra de Cristo, la palabra viviendo, morando en nuestros corazones. Así que encontramos que Jesús dijo: las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Dice: yo tengo que hacer las obras del que me envió mientras hay día.
porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y el versículo 5, Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aleluya. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre que había nacido ciego, que había sido cuestionado por los discípulos, recibió las obras de Jesús, porque Jesús fue enviado por el Padre, y cuando este hombre recibió las obras de Jesús, regresó viendo, no fue ciego más. Jesús quita la maldición, Jesús quita lo que estorba. Pero veamos cuál era el paradigma de los discípulos. ¿Quién pecó? Porque por el pecado suceden desgracias. Por el pecado de sus padres este nació ciego, o él pecó y por eso está ciego, ¿verdad? Así que el diagnóstico para el pueblo es ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Qué cosas hay en tu vida? ¿Desde cuándo entraron? ¿Qué situaciones en nuestro corazón han abierto puerta para que el enemigo, el diablo y sus demonios puedan hacer escarnio de nuestra vida? En tu vida sentimental, en tu vida mental, alguna inquietud, algún temor, alguna situación, y tú dices, es que siempre he sido así, es que siempre he tenido esto. Hay que examinar, porque puede haber una puerta abierta por causa del pecado, pero Jesús no viene a condenarte, Él viene a quitar el pecado para que tú recibas sanidad, para que recibas liberación. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos hunde lejos de Dios, nos destruye, le da oportunidad a Satanás para destruir nuestra vida. Así que el pueblo hebreo sabía que todo lo que ocurriera era consecuencia directa de la relación que ellos tenían con Dios. Si su relación con Dios no estaba bien, había pecado, había algo por donde el enemigo entraba, por donde el diablo entraba, por donde las situaciones empezaban a cambiar y empezaban ellos a sufrir, a batallar. Por eso Jesús dijo, yo vine a conectarlos con la vida de Dios para que tengan esa conexión abundante aquí en la tierra. Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas, nos ha prometido una vida abundante donde Él nos ayuda a vencer cualquier problema. San Juan 16, versículo 33, Jesús dijo, les he dicho estas palabras para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, en el mundo vas a tener incertidumbre, en las cosas de este mundo tú vas a tener tu esperanza puesta, te van a fallar y vas a sentirte derrotado. Y Jesús dijo, y les he hablado estas palabras para que en mí tengan paz, para que sepan que yo soy el que les da paz. Y en esta paz Jesús les dice, les asegura, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Jesús dice, el mundo nada tiene que ver en mí, yo soy el que les va a dar paz, pero no la paz de este mundo. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Pablo dice, por nada estéis afanosos, que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego, súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos que aprender a depender de Dios obedeciendo su palabra y alejarnos del pecado, alejarnos de la maldición. Así que cuando el paralítico vio que Jesús le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados, luego los fariseos, volviendo a la lectura de Lucas, luego los fariseos, ¿verdad? Empezaron a decir, ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es este que dice que sus pecados le son perdonados? ¿Quién es? ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué él menciona eso? ¿Quién le ha dado la autoridad? ¿Quién le ha dado el poder para que él perdone pecados? Y cuando vamos a la Escritura, Jesús les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al enfermo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué tenemos esta lectura así? Y dice que el paralítico se levantó y tomó su lecho. Y la gente dijo, hemos visto maravillas. ¿Esto qué significa, amados hermanos? ¿Qué significa esto? Esto significa que Jesús, antes de tratar con la enfermedad, trató con la situación espiritual.
Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, y anuló la puerta que daba entrada a la maldición que había puesto a este hombre postrado en cama. Así que Jesús tuvo que tratar con el pecado. Por eso les dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y Jesús dice, para que sepan que tengo poder para perdonar pecados, el reflejo de que sus pecados han sido perdonados es que Él se va a levantar, Él va a estar sano. Así que si Jesús hubiera dicho nada más, levántate, toma tu lecho y anda, Él habría entrado en una ilegalidad, porque el pecado le da legalidad al diablo, le da legalidad a la enfermedad para tomar lugar en la vida de la gente. Pero cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ese ambiente de pecado, esa maldición que estaba en el hombre se anuló por completo, se quitó por completo. Y cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ya no había atadura que pudiera tener a ese hombre ahí. Ya no había más cadenas que lo retuvieran ahí a ese hombre. Él ya no podía estar lisiado, él tenía que levantarse y tenía que seguir adelante. Él tenía que vivir su vida, porque Jesús le estaba diciendo, recupera el propósito de Dios, no vuelvas a pecar, porque el pecado acarrea maldición, porque abre puerta y le da legalidad al diablo para que el diablo robe, mate o destruya. Pero cuando Cristo aparece, Él viene a deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Y el diablo no va a poder contigo, no va a poder con aquel que es hijo de Dios y está firme en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu escudo, Dios es tu guarda. El Señor forma un cerco alrededor tuyo y el enemigo no va a poder entrar. Y Dios es el que va a operar en contra de toda maldición que tú vas descubriendo mientras hablamos la palabra en tu vida, en tu familia, aún en tus generaciones pasadas. Toda maldición, toda puerta que se abrió para que entrara una maldición, cuando tú clamas a Jesús, cuando tú tomas el derecho legal de la cruz y la sangre de Cristo y el poder de la resurrección, y tienes una fe militante, una fe que dice, yo soy nueva creación en Cristo y rompo con esta maldición y tomo mi autoridad para renunciar a los pecados de mis padres, a los pecados de mis abuelos, a los pecados de mis ancestros, y no tiene más parte ni más suerte la obra del diablo en mí, entonces empieza a haber una vida diferente. Quizás tú en cierto momento de tu vida has pecado contra Dios y no te has arrepentido, no le has pedido perdón a Dios, solamente dices, bueno, ya Dios sabe cuál es la situación. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero el versículo 10 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Todos necesitamos ser perdonados de nuestro pecado, sea por obra, sea por pensamiento o sea por intenciones que ya hemos tenido. Y cuando el pecado empieza a tomar forma en nuestro corazón, el enemigo huele, el diablo sabe que por ahí va a poder entrar, los demonios saben, la enfermedad viene, la muerte empieza a gestar cómo entrar para provocar esa afectación, porque hay un pecado, porque hay una falta de obediencia a la palabra, y ahí hay una puerta abierta. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, clama a Dios, pídele perdón al Padre y dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, así como dijo David, y deja que Dios perdone tu pecado y cierre esa puerta y di, yo tomo mi autoridad y tomo mi poder en Cristo para cerrar toda puerta que yo había abierto por mi ignorancia, por mi desobediencia, por mi rebeldía, y cancelo toda obra de Satanás que yo dejé entrar en mi vida, toda obra de maldición, toda obra de enfermedad, toda obra de pobreza. Quizás tú no estás honrando a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, porque tú dices, a mí me va a hacer falta. Eso también abre puerta y por eso no puedes prosperar, tus negocios se vienen abajo. Quizás tú has estado en rebeldía con Dios y dices, ¿por qué mi familia está tan dividida si yo me esfuerzo a leer la Biblia? ¿Será porque hay algo que Dios te ha hablado y no lo has obedecido y la maldición ya entró ahí? Por eso la palabra dice que el pueblo de Israel en Egipto tenían que meterse en su casa y tenían que comer la Pascua. Y la Pascua es Cristo. Él es el Cordero que dio su vida en la cruz para que tú y yo no fuéramos inmolados. Toda nuestra sangre le salpicó a Él, toda nuestra iniquidad fue puesta sobre Él, para que en esa cruz nuestro pecado fuera perdonado y anulado de una vez y para siempre, y que nosotros, al salpicarle con nuestra sangre, con nuestras culpas, con nuestros juicios, nuestra falta de honra a Dios, esos pecados fueran llevados a esa cruz y la sangre que se derramó en esa cruz limpiara toda esa maldad.
Jesús no derramó su sangre y la dejó en la tierra. Volvió a tomar su sangre y la presentó al Padre. Y el Padre aceptó la sangre y Jesús entró a una nueva relación con el Padre, y el Padre le dio un derecho legal de estar sentado a su diestra como sumo sacerdote para orar por ti, para orar por mí, para que tú y yo ya no vivamos más en maldición. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Toma tu fe, camina diferente, vive diferente, porque tu Pascua es Jesús. Jesús es el Cordero que fue sacrificado, pero no solamente fue sacrificado y derramó su sangre, sino que al tercer día resucitó. Él está sentado a la diestra del Padre. El ministerio sacerdotal de Cristo está vigente, pero Cristo tiene un reino de sacerdotes, y esos sacerdotes somos tú y yo. Esos sacerdotes son los que han creído la palabra, y debemos vivir de manera militante, no bajo maldición, sino bajo la protección y bendición de Dios. Por eso dice la palabra: no temas, pueblo mío, manada pequeña. No hay que tener temor, no hay que amedrentarnos, mas hay que fortalecernos y tomar nuestra fe y ser militantes en este tiempo. La Pascua se celebró dentro de las casas. Ahí en tu casa celebra la Pascua. Celebra este tiempo con tu familia. Busquen a Dios, ríndanse a Dios, cierren puertas. No dejen que el pecado quede vigente. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. No en un sentido emocional, sino en un sentido de la fe espiritual. Los fariseos dudaron y dijeron: ¿cómo le has perdonado los pecados? Y Jesús dijo: para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados. Que la maldición que está en ti se vaya y empieces a caminar en bendición. Que esa cama ya no sea el lugar donde descansas, que esa cama sea el testimonio desde donde Dios te ha levantado. Que tu vida sea un testimonio del poder de Dios, del poder de Cristo, del poder de la palabra, del poder de la sangre. Que tu vida sea un testimonio del poder del Espíritu Santo en ti. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y tú y yo debemos tener una vida militante en Cristo, en la fe. Porque Jesús no vino a darnos muerte, Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Por eso yo te digo ahora, ¿qué te es más fácil decir? ¿Estoy necesitado o estoy siendo sustentado? Pues para que sepas que tú estás siendo sustentado, no vuelvas a mencionar que tú estás derrotado. Toma la palabra de Dios, toma la verdad de Dios y camina diferente. Camina diferente. Porque, como dice Romanos 8:11, para terminar, quiero leerlo. Como dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que somos vivificados por el Espíritu Santo para tener una vida de sanidad, una vida de prosperidad, una vida de integridad, lejos del pecado, lejos de la muerte espiritual. Somos vivificados para servir a Dios, y esta vida tiene que mostrarse en estos tiempos. Déjame orar por ti, hermano, déjame orar por ti, hermana, por tu casa. Y si hay alguna situación donde el pecado entró en alguna parte de la línea generacional de tu familia, tus ancestros, algún pecado que está oculto por ahí, alguna situación donde el enemigo te engañó, donde fuiste a lo mejor llevado, guiado a hacer algo que no era correcto, pero nunca te arrepentiste o no has tratado con esa área, solamente sabes que ya Dios te lo perdonó, pero no has puesto un derecho legal para decirle: tú ya no formas parte de mi vida, hazlo este día. Padre Celestial, te doy gracias, Dios eterno, porque tú nos oyes. Y Padre, tú tienes para nosotros tremendas cosas que muchas veces ignoramos.
Pero este día por la palabra hemos atendido y aprendido, Padre, que cuando hay pecado hay puerta abierta para que la maldición venga, pero tú nos has dicho en la palabra que Cristo vino para deshacer toda obra del diablo. Hoy te pido que tu Espíritu Santo vivifique cada vida, cada hogar, cada familia, que tu unción caiga y toque el corazón de mis hermanos, de las personas que ven este video. Y Padre, que tú les hagas libre de toda opresión en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, toda obra demoníaca, la atamos en el nombre de Jesús, inutilizamos su poder y le ordenamos que se vaya fuera de la mente, del corazón y de la vida de esas personas en el nombre poderoso de Jesús. Y tomamos autoridad para ordenar que no vuelva sobre sus vidas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra, toda congoja, toda aflicción, toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tú eres el que nos ha dicho que nosotros, Señor, tenemos el beneficio de ser llamados tus hijos. Padre, en bendición, prospera cada hogar, cada familia, cada uno de mis hermanos, quienes están pasando pruebas y luchas en este momento. Padre, que sean fortalecidos, que su fe, Señor, esté firme, que sus ojos te vean tu gloria, que sus oídos, Señor, reciban la palabra, que haya entendimiento en sus corazones para hacer tu voluntad y que el enemigo no gane terreno sobre ellos. Reprendemos toda obra del diablo, toda obra espiritual que se quiera cernir sobre ellos como tinieblas, se va fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo y la sangre de Cristo trae sanidad y liberación sobre la vida de mis hermanos. Declaramos vida, declaramos paz, declaramos salud conforme a la palabra. Padre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu bendición y tu presencia y por esta palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 13, con esto termino. Aleluya. Y quiero decirles que para mí es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Pero usted escudriña la palabra, lo que acabamos de hablar. Pídale a Dios que le dé entendimiento, sabiduría, y Él va a hablar a su corazón. Dios le va a mostrar. Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió, nos rescató. Él dio el pago para que fuéramos libres de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Deuteronomio 28, vemos un aspecto de esa maldición de la ley: pobreza, enfermedad, muerte espiritual. Y Cristo nos hizo libres de esa maldición, que era tripartita, y Cristo se hizo maldición porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, no a los judíos solamente, a los gentiles, a los que hemos creído, a los que hemos recibido el testimonio de Cristo. Y esta bendición es que el Espíritu Santo esté en nosotros para vivir una vida de relación con Dios. Nosotros como gentiles ya no estamos separados, ahora fuimos reconciliados con Dios. Y dice así: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por eso quiero decirle, hermano, hermana, que sigamos adelante, fortalecidos. ¿Qué es lo que está en tu vida? Si lo que está en tu vida te está robando, te está matando, te está destruyendo, no es de Dios. Pero si se ha levantado alguno de estos aspectos, recuerda, Cristo te ha dado vida, pero esa vida tienes que tenerla en abundancia. ¿Cómo la vas a tener en abundancia? Ejerciendo tu derecho legal, porque tú, como hijo de Dios, como nueva creación, puedes dar testimonio legal para que toda obra del diablo se vaya de tu vida, porque Dios te ha dado la autoridad y el poder en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de la promesa que está en ti, el Espíritu Santo, te da esa revelación, esa vida, esa gracia, para que tú puedas confrontar todo eso. Que Dios te bendiga. Esperamos verles pronto en la iglesia. Pasando todo este tiempo de contingencia, pues ya tendremos tiempo de platicar más, pero por lo pronto yo te invito a que sigas viendo estos videos, y si te son de bendición y edificación, compártelo con alguien más. Dios te bendiga, Dios te prospere a ti y a toda tu casa. Amén.